Muchas gracias y es un honor para mí estar aquí esta tarde y poder compartir y poder debatir, dialogar sobre la situación chilena. En mi caso, voy a hacer una intervención más desde el lado argentino, porque para nosotros argentinos, tanto Chile como Uruguay, nuestros vecinos, han sido siempre modelos en los últimos 30 años, 25, modelos de estabilidad institucional. Entonces, la situación en la cual está Chile hoy es una sorpresa y no lo es. Al mismo tiempo, porque había elementos que luego desembocaron en las manifestaciones del año 2019, en octubre del 2019, había elementos que podía prevenir o que podía anticipar esta situación. Recordemos, por ejemplo, la marcha de los pingüinos, ya a mitad de la primera década del 2000. Ahora, una cosa era la situación de que podíamos llegar a prevenir, que podía haber cambios sociales, producto, muy bien lo que plantearon los dos expositores anteriores, en particular el doctor Ricardo Israel recientemente, en cuanto a que había demandas insatisfechas en gran medida por el gran crecimiento y mejora de las condiciones sociales y políticas institucionales del país. Entonces había demandas insatisfechas por sectores que no podían llegar a los niveles que aspiraban, ¿no? Ahora, el estallido de la violencia en octubre del 2019 lo que abre es un escenario eh, con altos grados de incertidumbre, sobre todo para países como la Argentina, que conocemos eso eh, propiamente, para decirlo así. Y más aún cuando uno observa cuál es el cronograma electoral. El cronograma electoral previsto para este año en Chile y en parte para el 2022 por el plebiscito de salida y que comienza por el plebiscito de entrada, podríamos decirlo que es un laboratorio electoral institucional. Es decir, no sé si hay antecedentes de algo así. Vamos a mencionarlo despacio, ¿no? Tenemos un plebiscito que era el 25 de octubre. Ese es el plebiscito que gatilla el cronograma electoral constituyente. Pero a su vez tenemos el cronograma electoral de las instituciones que ya están en la constitución que tiene Chile. Entonces tenemos el plebiscito constitucional, el plebiscito de entrada, en noviembre, las primarias de gobernadores y alcaldes. Tenemos ahora en abril elección de constituyente y al mismo tiempo de gobernadores y alcaldes, que ahora se está pensando en dividirlo en 2 días, lo cual también es una modificación sobre la marcha. A esto se agrega eventual elección en segunda vuelta de gobernadores. En julio hay elección de primarias de presidente y senadores y diputados. La elección es en noviembre y podría haber una segunda vuelta de elección presidencial en diciembre. Y estas elecciones, después de la de abril, se van a suceder en el momento, en el continuo donde está sesionando la Asamblea Constituyente. Es decir, están eligiendo presidentes y al mismo tiempo está sesionando autoridades como presidentes, senadores, diputados. Y está sesionando la Asamblea Constituyente con el riesgo que siempre ha habido, por ejemplo, en la Argentina, si bien hay cláusulas que no se podrían tocar, que es el gran temor si la Asamblea Constituyente se declara soberana, porque es constituyente. Y finalmente, lo que hay es un plebiscito de salida. La constituyente, la Asamblea Constituyente, tiene un periodo de sesión de 9 meses, con una prolongación de 3, eventualmente, que es probable que se lo tomen. Con lo cual tenemos 5 o 6 elecciones, venimos de 5 o 6 elecciones, 6 o 7, veremos porque hay que ver si hay segundas vueltas en algunos casos, pero es altamente probable que sí. Con lo cual
tenemos un cronograma electoral extremadamente desgastante. Yo no sé si hay casos así en la historia reciente, a nivel global, a nivel mundial. Si yo tuviera que pensar en alguna situación semejante, y además en contexto de pandemia, es decir, es un cronograma que de por sí es temerario y encima hay pandemia. Es decir, hay que ver si se puede llegar a cumplir esto. Ya vimos que el plebiscito constituyente fue postergado por razones de pandemia. Si uno tuviera que pensar, no es para asustar, ¿no? Pero si uno tuviera que pensar una situación de recarga electoral, uno tendría que empezar en pocos casos y uno piensa en el caso que uno no quisiera tener en ningún país, que es el fin de la República de Weimar. Es decir, en el año 32 hubo 2 elecciones de parlamentarias para el Reichstag y una elección presidencial. Es decir, es un grado de inestabilidad y de incertidumbre institucional altísimo. Y venimos de un país que supuestamente, por lo menos para los argentinos, era un modelo de institucionalidad. De repente estalló todo y estalla con un nivel de incertidumbre muy alto. Ahora, tenemos este nivel de cronograma electoral y pensemos quién estaría dispuesto a participar en estas elecciones. Porque además, las elecciones en Chile no son, como el caso en la Argentina, no son obligatorias, son voluntarias, salvo el caso este del plebiscito, que veremos. ¿Quién está dispuesto a participar en 5 elecciones o 6 elecciones de acá a un año? Es una incógnita. Eso es solamente la parte institucional. Porque si vamos al mundo político real, nos encontramos con una situación que aumenta o que fortalece, depende cómo uno lo quiera mirar, o consolida el grado de incertidumbre. ¿Cuál es el grado de apoyo hoy en día en Chile a candidatos o partidos? Yo me he fundado en las últimas encuestas y en los últimos trabajos de investigación de Cadem y Criteria y el recientemente publicado informe de Latinobarómetro, ¿no? Entonces, las encuestas lo que hoy plantean es que la gran mayoría de los chilenos, eso surge de la última informe de Latinobarómetro, no votaría por partidos, sino votaría por candidatos, por figuras personales, no por partidos, ¿no? Sino por candidatos. Ahora, cuando vamos a las elecciones y los trabajos de campo ya van a aparecer ahora en una semana, 2, acá ya un mes antes de las elecciones seguro que hay encuestas. Si nos tomamos en los últimos trabajos de campo, de principios de febrero, que cerraron en principios de febrero, encontramos que las figuras políticas con mayor grado de potencialidad para ser votadas son Daniel Jadwe y Joaquín Lavín, pero ¿cuánto tiene de aceptación cada uno potencialmente? Y según los trabajos de Criteria, el 12%. Y si uno ve cómo se va distribuyendo la intención de voto, nos encontramos que lo que antes podía reunir el espacio político, que podía llamarse originalmente la concertación, o el espacio de centro-izquierda, en alianza básicamente con el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana originalmente, ese espacio está vacío. Entonces tenemos los principales figuras elegidas o, digamos, consideradas en las encuestas, a Jadwe por la izquierda y Lavín centro-derecha. Y tenemos a Kast, y tenemos a Evelyn Matei, que se está peleando, intentando pelear con Joaquín Lavín la candidatura al centro-derecha. Y tenemos a Pamela Giles, por otro lado. Esas son las figuras con mayor grado de aceptación hoy en día. Y lo que hay es un gran
gran vacío en lo que era la concertación, lo cual está generando si uno tuviera las viejas categorías de Sartori, un polarismo polarizado, pero absolutamente fragmentado en la intención de voto. Es decir, esto es un escenario extremadamente incierto, porque al mismo tiempo el 76% aproximadamente de los chilenos prefiere votar por, no prefiere votar por un partido, perdón, no prefiere votar por un partido. Por lo tanto, ¿cómo se va a llevar a una convención constituyente cuando no hay partidos con grado de aceptación para tener una plataforma y qué hacer allí? Entonces, esto genera un grado de incertidumbre que para un observador de afuera es alto, es considerablemente alto. Ahora hay que esperar cuál va a ser la dinámica. La dinámica a partir de las sucesivas elecciones, porque además las sucesivas elecciones van cambiando las reglas de juego y van cambiando los supuestos que van a generar las elecciones posteriores. Y el final de la película estaría en principio en el primer semestre del año que viene, donde estaría el plebiscito de salida. También el plebiscito de salida es algo desconocido para nosotros, porque generalmente las constituciones terminan de redactar el texto final, se aprueba y a partir de ahí entra en vigencia. Tiene que volver a ser sometido a un plebiscito. ¿Qué pasa en el caso que la población no vote? Está obligatoria a votar, pero podría votar en blanco. No podrías marcar ninguna de las dos alternativas, que sí o que no. Entonces estamos frente a un escenario de incertidumbre. Creo que se me ha acabado el tiempo. Veo ya nuestras moderadoras ahí dispuestas. Muchísimas gracias.